Continuamos en el seminario Introducción Avanzada para la Familia. Ahora con el tema Las raíces, primera parte. En el tema anterior vimos que el Señor Jesús dice algo determinante. En Lucas 6, 44 y 45, Él dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Primero, compara al hombre con un árbol. Dice que así como el árbol se conoce por sus frutos, así también el hombre expresa lo que él es. Y lo que expresa sale de su corazón. ¿Y qué sale del corazón del hombre? Veamos Marcos 7, 21 al 23, que dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Vemos como si el corazón de los hombres fuera un depósito lleno de maldades. Y esto tiene sus consecuencias. Son los problemas, que son el resultado de lo que el hombre expresa, hace o vive. Son frutos malos de un hombre malo, cuya raíz es mala. Por lo tanto, su raíz es la causa de sus frutos. Veamos qué significa causa. Significa fundamento u origen de algo. Por ejemplo, si una tormenta derriba un árbol, la tormenta es la causa de la caída del árbol. Así el hombre, sus raíces o ascendencia son la causa de lo que tiene en su corazón. Y lo que hay en su corazón es la causa de sus problemas. Y sus problemas determinan su calidad de vida. De manera que la condición de todo hombre se debe a lo que hereda al nacer. ¿Qué hereda el hombre al nacer? El Señor Jesús dice en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es. Con esta afirmación podemos contestar 3 preguntas. Número 1, ¿qué es la carne? Y su respuesta es carne, porque nació de carne. Número 2, ¿quién nació de la carne? El ser humano, porque fue engendrado por otro ser humano. Número 3, ¿qué hereda el hombre al nacer? Carne, porque todo lo que el hombre adquirió de sus padres cuando nació es carne. Aunque solo esté en su forma embrionaria y no se haya desarrollado, el hombre es carne. De manera que a los ojos de Dios, todo ser humano, sin excepción, es carne.
Así que no importa cuál malo, inmundo, necio, inútil o cruel sea, el hombre es carne. O por muy bueno, virtuoso, talentoso, inteligente o amable que sea, sigue siendo de la carne. El hecho de que el hombre es carne indica que todo lo que hereda por nacimiento, sea bueno o malo, es de la carne, así como todo lo que él sea. La naturaleza de nuestros antepasados está en nuestros genes. Todos los hombres son engendrados de padres humanos, por lo tanto, son nacidos de hombre. Aun cuando una persona no haya conocido a sus padres o que haya nacido de probeta, es un hecho que fue engendrado por un hombre y una mujer. De modo que todos nacimos de papá y mamá. Nacimos por voluntad de hombre, de manera natural, de la carne. Por lo tanto, nuestros padres tuvieron padres, y sus padres a su vez también tuvieron padres. Así que todos descendemos de padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Hagamos un ejercicio. Haremos nuestro árbol genealógico. En una hoja en blanco, en la parte superior, escriban su primer nombre o la palabra yo. A los lados, en la parte baja, pongan también el primer nombre de papá y mamá, a los lados. Después, los abuelos. Los papás del papá, también en la parte baja, a los lados. Y los abuelos, los papás de mamá, en la parte baja y a los lados de mamá. Después, los bisabuelos. Los respectivos papás del abuelo y respectivos papás de la abuela, de parte de papá. De parte de mamá igualmente, los papás del abuelo y los papás de la abuela. Si no recuerdan su nombre o no se lo saben, solo pongan un signo de interrogación, porque es un hecho que sí existieron. Ahora haremos otro ejercicio en la misma hoja donde pusieron los nombres de sus papás y de sus abuelos y bisabuelos. A un lado de cada uno de ellos, según sea el caso, pongan algo sobresaliente como una enfermedad, un accidente, como alcoholismo, como separaciones, divorcios, algo sobresaliente que recuerden de uno de ellos, si lo recuerdan, si no, no pongan nada. Yo voy a poner el ejemplo de mi árbol genealógico. Mi papá sufrió un accidente muy joven y cambió la vida de toda la familia. Mi mamá murió de un infarto y su papá y sus hermanos también murieron de infarto. El papá de mi papá, mi abuelo, él asesinó a una persona. La mamá de mi papá, mi abuela, fue una niña abandonada en un orfanato. El papá de mi mamá, él abandonó a su familia y se fue a hacer otra familia.
Mi bisabuela, por el lado de mi papá, era una señora muy controladora. Mis bisabuelos, por el lado de mi mamá, ellos murieron de cólera en una pandemia en 1917. Bueno, esta es mi ascendencia y mis raíces. De las personas que mencionaste en los ejercicios, debes saber que heredaste de ellos costumbres y tradiciones, enfermedades, mal carácter, accidentes, muerte repentina, situaciones sobrenaturales, división y pleitos, escasez, pobreza, deudas, asaltos, robos, secuestros, violencia. Entendemos que heredamos por medio de la sangre, enfermedades y hasta el carácter. Pero los accidentes, robos, asaltos y lo sobrenatural, ¿por qué? Porque así lo estableció Dios en la ley. Porque Él dijo en Éxodo 25, castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También en Deuteronomio 11, 26 al 28 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. En ellos dice Dios que si no obedecemos dichos mandamientos, caemos bajo maldición. Esto significa que todo lo que hicieron nuestros antepasados, nosotros lo heredamos o sufriremos las consecuencias. Como Dios dijo, si no obedecen mis mandamientos, caerán bajo maldición. Así que todo el que no obedece la ley cae bajo maldición y hereda esta maldición a su descendencia. Por ejemplo, mi abuelo mató a una persona. Y como Dios dice, no matarás, y él mató, cayó bajo maldición. Por lo que dice Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y le hereda la maldición a mi papá. Por lo que dice Éxodo 25. Castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, cuando yo nazco, nazco bajo maldición. Y heredo la maldición a mis hijos, que viene siendo la tercera generación del que desobedeció la ley. Y mis hijos heredan la maldición a mis nietos, porque serían la cuarta generación del que desobedeció la ley, en este caso el abuelo. Y las consecuencias de lo que hizo el abuelo serían accidentes, muertes repentinas, robos, asaltos, secuestros, pleitos, vandalismo, etc.
Ahora, debemos obedecer todos los mandamientos, estatutos y ordenanzas que ordena la ley. Porque la Biblia dice en Gálatas 3:10, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Dice que todos los que están bajo la ley están obligados a obedecer todo lo que está escrito en ella. Y no solo 1, 2 o 9, sino todos. Porque dice Santiago 2, 10 y 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, sufriría las consecuencias de todos los demás mandamientos. Porque hay algunos que dicen, yo no robo ni mato, ni tampoco soy infiel, pero les gustan las cosas del mundo y participan en ellas. Y eso es muy normal en el hombre natural, porque es terrenal, tiene los mismos elementos, por lo que es atraído por el mundo. Pero la Biblia dice en Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y resulta que el primer y principal mandamiento es, Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. También hay quien dice, yo amo a Dios, pero X no me cae bien. Sin embargo, la palabra dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Con esto vemos que nadie se escapa a estar bajo maldición. Porque, aunque desobedezca un solo mandamiento, las consecuencias de toda la ley caen en mí y en 4 generaciones después de mí. Y aun si obedeciera todos los mandamientos, estoy bajo maldición por la desobediencia de mis antepasados a la ley. Vimos también que la naturaleza del hombre es carne, y la carne no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede, pues es enemiga de Dios. Lo vemos en Romanos 8:7 que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿por qué Dios puso la ley? Si sabía que el hombre no podría obedecerla. La respuesta la veremos en el siguiente tema, Raíces 2.